lo que sorprendió ayer es esta cuestión que empezó con una serie de acusaciones a través de las redes sociales, de declaraciones periodísticas, de acusaciones cruzadas entre los gobernantes y los principales referentes de cada una de las fuerzas políticas que gobiernan la provincia de Buenos Aires, la nación y la capital federal. Respecto a las responsabilidades, a las ausencias, a las presencias y demás, que uno miraba azorado este tipo de declaraciones mientras veía que el agua se llevaba autos, se llevaba... los ambulancias no podían llegar a rescatar a las personas que estaban inundadas, a ir y a rescatar cadáveres con los fallecidos. Y esta especie de deporte de acusar al otro, de no hacerse cargo de las responsabilidades, la verdad que no dejó de sorprender una imagen muy triste, muy lamentable, desde la respuesta institucional que se dio a la imagen triste y lamentable que se vivía por consecuencias. Una parte de las cuestiones climáticas y otra parte por la falta de infraestructura. Esto está absolutamente claro. O sea, obviamente que no es normal que llueva en la forma en que llovió ayer en Buenos Aires o que llovió en algunos lados del conurbano bonaerense, pero tampoco hay que dejar de subrayar que hay una responsabilidad en la falta de obras y de infraestructura. Y en esto me parece que hay un par de elementos bastante importantes a tener en cuenta. Lo primero, el kirchnerismo le chicanea a Macri, que estaba de vacaciones, de viaje, que bueno, en definitiva estas cuestiones a veces son azarosas, un gobernante de viaje, además volvió. Ahora, cuando volvió, Macri recurrió al manual del kirchnerismo, o mejor dicho, al manual de la vieja y mala política. La culpa es del otro. La verdad que uno veía la conferencia de prensa de Macri y le hacía acordar muchísimo a lo que había pasado hace un año, también en la capital federal, pero una cuestión que tenía directa incidencia y responsabilidad de la nación cuando en 11 se descarriló un tren, chocó un tren en la estación y murieron 51 personas. El gobierno nacional lleva un año y pico, todavía no se hizo cargo de esa tragedia. Es más, la presidenta casi nunca habló del tema, no recibieron a las víctimas, ¿no? Pero primera acción, tratar de ningunear el episodio. Y después responsabilizarlo a otro. Según los funcionarios del gobierno nacional y los seguidores del kirchnerismo, aquella tragedia de 11 no fue por culpa de la falta de inversión y mantenimiento que hay en un gobierno después de 10 años en los trenes, sino de las políticas anteriores, de Menem, de Alfonsín, de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. La culpa siempre fue del otro. Y ayer Macri hizo lo mismo. No, la culpa es del gobierno nacional que me traba los fondos que necesito para hacer los desagües de tal lado, el dragado de tal otra cosa, el canal que va de tal lado a tal lado. La verdad que sorprende. Y que después, durante todo el día, todo el mundo chicaneándose e intercambiando acusaciones menores, cuando uno imaginaba decir, bueno, más allá de las diferencias políticas, lo primero que hace el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, crea un comité de emergencia, pone a su gente, a sus funcionarios, a sus empleados, yo me ocupo de esto, yo soluciono esto, y después, el mes que viene, entre 15, 20 días, cuando bajó el agua y demás, che, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién es el responsable? Pero con los cadáveres ahí, echándose las culpas. Me comentaba justamente ayer una persona que está ahora en la Argentina y ha vivido muchos años en México. Me dice, mirá, el gobierno del Distrito Federal, la intendencia, la alcaldía del Distrito Federal, muchos años ha estado fuertemente enfrentada políticamente con el gobierno central. Pero cuando ha habido, yo he estado en México cuando ha habido algunas tragedias, pero ni se les cruza hacerse acusaciones de tipo político, partidaria, institucional. Forman un comité de emergencia, resuelven el problema y después siguen peleando. ¿Hay posibilidad de hacer eso? No. No hay. En las actuales condiciones, lamentablemente, no. Y con una cosa que es más grave todavía, porque algunos dicen, bueno, no, esto es por un estilo que impone el gobierno nacional. Entonces, es el gobierno nacional, como vimos claramente, que se deslinda de las responsabilidades, le echa la culpa al otro, se esconde cuando hay problemas. Entonces, bueno, uno piensa, sí, está bien, cuando el día que se vaya este gobierno,
se soluciona este problema. Vendrán otros que tienen otras prácticas políticas. Pero lo que uno ve es que los opositores a este gobierno tienen exactamente las mismas prácticas en este sentido. Porque la verdad que esta cuestión de que siempre la culpa la tiene el otro. Macri gobierna hace 6 años ya la capital federal. ¿No será hora de decir, no solo por Macri, cualquier gobernante de venir y decir, che, me hago cargo, me olvidé, no pude, no supe, no sé, destiné los fondos para otra cosa, me quedé sin plata? No se trata la capital federal de uno de los distritos más empobrecidos del país, ¿no? Hay una cantidad de recursos importantes. Habrá problemas con la nación, sí, pero algo de responsabilidad tiene que tener el gobernante de que no hizo las obras necesarias para hacer frente a fenómenos climáticos de esto. La verdad que, como decíamos, a la tragedia, esta imagen que nos da la política le suma un componente de mayor tristeza y de mayor desesperanza, porque si los tipos, las personas, los responsables de conducir el Estado, ya sea en los distintos niveles, provincial, municipal o nacional, tienen semejante bajeza como la que tuvieron ayer en todas las acusaciones públicas, en declaraciones, en los tuits y demás, como las que tuvieron, ¿qué se puede esperar de los gobernados, no? Gracias, Roberto. Nos vemos mañana.